Bienvenidos y bienvenidas a este su momento bíblico existencial donde compartimos juntos este don de la palabra. De manera muy particular, estamos mirando el texto de San Mateo, este evangelio tan particular que por mucho tiempo se pensó que era el primero, el más antiguo, y luego se llegó a la conclusión que es el Evangelio de Marcos. Sin embargo, se quedó en el orden como se creía antes en la sección evangélica: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy veremos el capítulo 4, que tiene 4 partes. La primera es la tentación o las tentaciones en el desierto. La segunda es la vuelta a Galilea, el llamado a los primeros 4 discípulos, y el cuarto punto, sus enseñanzas y curaciones. Vamos a iniciar orando porque hemos de ponernos ante esa conciencia de la apertura al Espíritu Santo. Padre misericordioso, nos ponemos en tus manos para dejarnos conducir por tu Espíritu, de tal manera que podamos compartir hoy lo que tú quieres darnos para vida nuestra y para vida del mundo. Que esta palabra nos ayude a crecer cada vez más en esa capacidad de descubrimiento de tu voluntad y de la capacidad de humildad nuestra para seguir tu voluntad en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el capítulo 4 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.
Y ellos al instante dejando las redes lo siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Muy bien, es un texto bastante denso, pero con una hermosura muy particular, recordando que el autor o los autores de los evangelios no intentaban hacer una historia de Jesús, al estilo como hoy entendemos la historia. Es más, si vemos este capítulo 4 y sacamos las palabras de Jesús, son muy pocas. Se está narrando toda una serie, solo cuando dice, entonces Jesús respondió. 3 respuestas, al final la llamada a los hermanos, Pedro y Andrés, luego a Santiago y a Juan. Nada más, esas son las pequeñas palabras de Jesús. Todo es una narrativa que busca suscitar la fe en Jesucristo para que creyendo en Él tengamos vida, vida de Él. Entonces, desde ahí hay que entenderlo. El capítulo 4 comienza así. Desde entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es el Espíritu Santo, dice, el que lo conduce al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué el desierto? El desierto en Israel, en la cultura bíblica, es el lugar fundamental de los grandes encuentros con Yahvé. Es el lugar de las alianzas y también es el lugar de los grandes errores, de los fallos enormes del pueblo de Dios. Entonces lo lleva el Espíritu Santo al desierto. Hoy podríamos decir que el desierto es símbolo de la vida. El desierto es inhóspito, hay alimañas, hay una situación siempre sedienta, y en cierta forma el desierto nos habla de la vida. Ir al desierto, podríamos decir, es ir a la vida. Tanto así que cuando muchas veces hacen ejercicios espirituales, la gente dice, voy al desierto, voy a hacer un desierto. Unos ejercicios espirituales que implican ir dentro de mí, porque efectivamente el desierto es como mi interioridad, donde se dan los encuentros con Dios, pero también las grandes infidelidades se dan en mi interioridad. Allí comienza. Es decir, en mi interioridad es donde elijo seguir a Dios o seguir el mundo. Entonces, esa comparación del desierto con la vida. Dice que iba a ser tentado por el diablo. Entonces, es importante que Jesús es tentado en el desierto 40 días, como había sido Israel durante 40 años. Durante 40 años. Y esto hay que entenderlo desde la categoría bíblica de Deuteronomio 6 al 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el fallo de Israel fue un fallo en el amor. Han fallado en el amor a Dios. Entonces, donde Israel falló al amor de Dios, ahora Jesús va, pero Jesús no falla al amor. Y por eso se va a escribir y se va a poner
toda una narrativa sobre la experiencia de Jesús. ¿Cuál es la experiencia? Fíjense que él, allá dice el diablo, el tentador, acercándose a él, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Lo que está narrando aquí es la tentación siempre del del placer que nos mueve desde niños. El niño se mueve de placer. La primera actitud es alimentarse, amamantarse. Eso le da placer. Y toda la vida el ser humano estará buscando placer, creyendo que el placer lo va a llenar. Entonces, convertir las piedras en panes es saciar el hambre. Es una manera de placer. Cuando tienes hambre y comes, tú sientes placer de comer. Entonces, dice, mas él respondió, versículo 4, esto está escrito. Entonces está la llamada, podríamos decir como un poco natural, normal del mundo espacio-temporal, que llamarnos a que pensemos primero en nosotros. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Comer yo, alimentarme yo, estar bien yo. Versus lo que Dios enseña. Entonces, aquí se pone en esa, una antinomia, ¿no? Está lo que el mundo dice a través del personaje del diablo. Diablo viene diabolos, que significa divisor, que divide. Si Dios es unidad y llama a la unidad, el diabolos es la división y nos lleva a la división. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El texto dice que Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, es decir, reconozco que es necesario alimentarse, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Es necesario alimentarse, sí, pero sobre todo necesitamos alimentarnos de la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, necesitamos alimentarnos de una luz, de una verdad que nos lleva a la misma verdad, porque seguir las dimensiones del mundo, seguir los afectos del mundo meramente, las llamadas del placer, nos destruyen. Se está diciendo, el placer no es malo, pero cuando sigues la llamada del placer te divide. Y eso uno lo ve en la vida diaria. Cuando, por ejemplo, en un matrimonio, viven juntos, pero si el esposo o la esposa sigue otra llamada de placer en otra mujer u otro hombre, eso los divide, los rompe la familia. Igual en uno mismo. Si usted sigue mucho la llamada del placer de comer, ¿qué le pasa? Se engorda y no solo eso, se enferma. Te rompes, te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces siempre, dice, es importante la comida, pero más importante es la que sale, la palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa. Muchas veces no nos detenemos en esto y no advertimos lo que está diciendo el narrador. Si uno dice, es que el diablo llevó consigo a Susana al parque, quiere decir que Susana se dejó llevar por el diablo. Es decir, aquí se está diciendo que es como que el diablo tiene tal fuerza que lleva a Jesús, se lo lleva. Dice, entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo lleva consigo. Es que el diablo puede llevar consigo a la ciudad santa y a un grupo santo y a un canto santo. Y a una hora santa también. Puede llevarlo consigo. Lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito,
A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Está dándole otra visión del mundo, está usando la palabra, fíjense. Esto es para que veamos cómo la palabra puede ser usada por el mundo y uno creer que está en el mundo de Dios, pero no está llevado es por el mundo, por el diabolos. ¿Cómo me doy cuenta que es por el diabolos? Porque el diablo siempre divide. Si la cuestión termina en la unidad y esa sensación de unidad y de amor, es que el Espíritu Santo lo está conduciendo. Pero si la cuestión llega a la división y a la pelea, a la cosa, el diabolos, aunque hayas leído la palabra, aunque hayas hecho lección divina o lo que sea, es el diablo que te está llevando. Fíjense, esto a veces no lo pensamos, no lo vemos. Jesús le dijo, también está escrito, aquí, fíjense, la tentación es la tentación de la gloria. Ponerlo en la parte alta y que se tire, que la gente lo vea, que vuela, que hace cosas grandes. Eso lo hace el diablo. Porque quiere que tú te sientas diferente a los demás, mejor que los demás, más santo que los demás, más poderoso que los demás. ¿Ven cómo el poder del diablo es ponerte en lo alto y que te tires? Porque tú tienes el poder, la gloria de ser visto y ser alabado. ¿Ustedes vieron alguna vez cuando presentaban a unos ilusionistas en la televisión, a Diamond, que supuestamente levitaba y se levantaba y venían cientos de gente a verlo? Porque es un espectáculo, porque es ver algo que está muy raro. Entonces, cuando tú ves a alguien raro así, este tipo tiene más poder que yo, es superior a nosotros. Entonces, a Jesús le vino esa tentación de sentirse mejor que los demás, de creerse mejor que los demás. ¿A quién de nosotros no le ha pasado eso alguna vez? A todos. A mí me ha pasado. Recuerdo cuando estaba muy jovencito, era mucho más propio en el colegio, tú sentirte mejor porque eras más estudioso, tenía mejores notas, eres sin malandra con la universidad. Hay una tentación ahí. Y el diablo te puede arrastrar sin darte cuenta. El diablo, la división. Y fíjense que eso es tan real. Cuando tú empiezas a tener esas aureolas de poder, ¿qué hacen los demás? Te separan. Te separan, tú te separas de ellos. Tú mismo te separas de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo lleva consigo el diablo. Mire cómo marca esto. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo te lo daré si postrándote me adoras. Es la adoración de la riqueza, del poder. Es el postrarme ante el poder. Fíjense que a veces uno no entiende, cree que es ponerme de rodillas ante un rumo de ahí, un rimero de plata. No, no. Significa yo poner mi confianza de felicidad en el dinero y el poder. Eso es adorar. Si yo pongo mi confianza de felicidad, mi esperanza de felicidad en el dinero, en el poder, entonces estoy adorándolo. ¿Ve? Jesús dice, también le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí vemos un elemento interesante. Mientras el diablo le cita unos textos grandotes para enredar, Jesús responde con unos textos muy cortos, con una frase muy cortas y taxativas que iluminan de inmediato. Entonces, después de esto, dice, el Señor entonces Jesús dijo, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. De cómo vencer la comunidad de Jesús, la tentación del placer, la tentación de
la gloria y la tentación del poder. ¿Cómo poder vencerla? Pues Jesús da las palabras exactas. Ante el placer, no solo de pan vive el hombre. El placer no es malo, el placer es bueno, pero no solo de placer vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Fíjense, hacer cosas heroicas no está mal, pero tentar al Señor tu Dios, sí. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando busques la gloria que te quieren, de pronto quieres sentirte mejor, no tientes al Señor tu Dios. Y cuando creas que la riqueza es la fórmula de la felicidad, entonces solo al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Entonces el diablo se cansó, se aburrió de la respuesta de Jesús, dice, y lo dejó. Y aquí es interesante, pues la Biblia de Jerusalén dice, pone que en lo que llamamos diabolos no es más que una forma de decir de todo aquello que ataca la voluntad de Dios. El diabolos es la personificación de todo lo que ataca la voluntad de Dios. No es un bicho con rabo y cacho. Eso es cuento, eso es mito. El diablo verdadero actúa desde el interior y no desde el exterior. Es desde el interior donde me lleva. Es el interior donde yo me dejo llevar. O es el interior donde me dejo llevar por el Espíritu Santo. Entonces dice, ahí lo dejó el diablo y se acercaron unos mensajeros y les servían. Unos mensajeros que les sirvieron en el desierto, comparado con lo que pasó en el desierto. Recuerden, cuando Israel fue infiel en los 40 años, Jesús es fiel en los 40 días. Al final, Israel es llevado por ángeles hacia la tierra prometida. Ahora Jesús es asistido por ángeles, porque Jesús es el nuevo Israel que sí cumple el designio de Dios. Y fíjense, decía, las tentaciones están contra el amor de Dios. Dios que nos ama tanto y yo pongo mi felicidad en el placer, o mi felicidad en la gloria, en el estatus, en el logro, o mi felicidad en el dinero. Entonces es desamor. El problema es la tentación siempre está en el desamor y el pecado siempre será ruptura de amor, sesgo de amor. Me sesgo del amor. Todo lo que nosotros podamos entender como pecado es sesgo de amor. Todo, absolutamente todo. Por eso, todo desamor es pecado. Podríamos decirlo así. Es error. Esta es la primera parte, la tentación en el desierto. Desde este punto de vista podemos entonces entender que todos nosotros vivimos las mismas tentaciones. Lo mismo. El diablo nos lleva al desierto. No, el Espíritu Santo nos lleva al desierto. Es el Espíritu que nos lleva a la interioridad. Pero ya en el desierto, o me dejo llevar por el diablo, o me dejo llevar por el Espíritu. Si me dejo llevar por el diablo, tengo la oportunidad de responderle al diablo con la palabra de Jesús y vencer. Y por lo tanto, el diablo me abandonará. La división me abandonará. Fíjense, cuando una persona solo busca placer, su vida se vuelve división. La vida familiar, la vida con los hijos se divide, se rompe. La vida con la esposa, con el esposo se rompe. Cuando una persona solo está buscando ser la gloria, pasar por, o sea, llegar al primer lugar, estar de primero, siempre tendrá que pasar por encima de otros. Y va a estar rompiendo, va a estar dividiendo. Y una persona que solo piensa en la riqueza, siempre estará rompiendo a los más pobres. Siempre estará dividido. Es decir, la división reina cuando me dejo llevar por cualquiera de las tres tentaciones. Pues allí Jesús venció. Y por eso el diablo se alejó. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿En qué pongo yo mi anhelo de felicidad? En el placer, sea del tipo que sea,
Mi felicidad está, hay gente que la felicidad es comer, se la piensa pensando en comer, o sea, la pasa pensando en dormir, o estar echados, el placer de estar echado ahí, viendo televisión, placer de estar viendo novela nada más, ¿no? Placer de estar chateando nada más. O sea, hay distintos modos de placenteros. Entonces, si yo creo que ese placer, el que sea, me va a dar la felicidad, cae. Ahora, si yo digo, no solo, esto no es malo, ayuda mucho, pero no solo de esto vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios. Ante la tentación de la gloria, entonces, bueno, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Para qué quiero subir y subir y subir y escalar y ser mejor? Espérate. Si aprendes para servir, si te educas es para servir, no para sentirte mejor que los demás. Si te sientes mejor, has fracasado. Pero si dices, bueno, lo que pasa es que no tentarás al Señor tu Dios, sales vencedor. Y si las riquezas me ofrecen la felicidad en forma de trabajo, como sea, entonces si le doy el corazón, me divido también. Y si decido seguir al Señor, le diré, solo al Señor adoraré y él solo serviré. Entonces, en la segunda parte, la vuelta a Galilea, cuando Jesús escucha, dice el versículo 12, que Juan Bautista es apresado, él se da cuenta que también corre peligro. Y se va de Nazaret hacia Cafarnaúm. Y entonces el texto lo van trayendo, miren que los evangelios se van tejiendo con citas bíblicas del Antiguo Testamento. Es decir, estos textos los hicieron gente muy inteligente, con mucha capacidad y claro, con mucho Espíritu Santo. Porque esa gente empezó a leer el Antiguo Testamento para nosotros, para ellos era la palabra de Dios, y ellos empezaron a sacar citas donde se veía que en esas citas se dibujaba el Mesías y coincidían con la vida de Jesús. Entonces fueron armando los textos desde los textos Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Por eso citan mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra, etcétera, ¿no? Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Porque Galilea significa enredos, rizos. Galilea de los gentiles. Entonces el pueblo que habitaba en tiniebla ha visto una gran luz. Es decir, Jesús se fue allá, a Galilea de los gentiles, y allí llevó la luz de Dios. La luz de Dios. Y saben que la luz de Dios es algo muy interesante que hay que entender, porque la luz de Dios no es un rayo como Thor. La luz de Dios no es una luz fluorescente, no. La luz de Dios es su amor, es su poder amoroso, esa es la luz de Dios, el conocimiento de Dios, amoroso de Dios. Entonces, él lleva esa luz de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, dice, y decir, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Este texto del versículo 17 hace alusión, dice, a la realeza de Dios. El texto griego que se usa allí es Basilea, de Basileo, que es rey. Entonces, el texto Basileo habla de un personaje físico, una persona, el rey. Entonces, pero la palabra hebrea, Malkut, no solo habla del rey, igual que el hebreo Malkutá, sino que habla de la realeza del rey. Y por lo tanto de la realeza de Dios. En otras palabras, es el reinado de Dios actuando. El reinado de Dios actuando. Por eso es que no se puede construir la realeza de Dios. No se puede construir el reino de Dios, es imposible. El reino solamente uno se abre a él para que Dios reine, lo vive y lo anuncia.
porque es la realeza de Dios. Eso lo dice el texto en la explicación, en el aparato crítico mayor de la Biblia de Jerusalén, en la explicación del versículo 17. Dice, la realeza de Dios sobre el pueblo elegido y a través de él sobre el mundo. O sea, la realeza de Dios sobre el pueblo elegido y con el pueblo elegido al mundo. Como el pueblo elegido no pudo hacerlo, entonces Jesús recibe la realeza de Dios y a través de Jesús y los seguidores al mundo entero. La misma realeza. Esto es sumamente interesante. Y dice, decía, la realeza de Dios ha llegado. ¿Cómo que ha llegado? Claro, es que llegó en él. Jesús está mostrando con su vida cómo reina Dios. No reina con la espada, no reina peleándose con el enemigo, no, reina amando. Amen a sus enemigos. Y para el hebreo, ¿quién era su enemigo? Eran los romanos, que lo tenían bajo la bota. Amen a sus enemigos. Oren por los que les persiguen. Esa es la realeza de Dios. Eso es lo que Jesús está mostrando. Luego viene el tercer momento, que es el llamamiento de los 4 discípulos, que es una síntesis, no fue que pasó así. Es una síntesis que indica algo mucho más grande, fíjense. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hombres, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes al mar. Pues eran pescadores. Entonces, está en un mundo de pescadores en el lago de Nazaret. Y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Esta frase jamás la iba a entender en ese momento ellos. Esta frase se entendió después, cuando el cristianismo había avanzado ya, o los seguidores de Joshua, hacia el siglo segundo, que el seguidor de Jesús se vuelve un pescador de hombres. Que San Agustín decía que cuando uno pesca a un pez y lo saca del agua, el pez se muere. Pero el agua es signo de la muerte, el agua profunda. Y cuando uno pesca a un hombre del mar, de la muerte, entonces vive. Pasa todo lo contrario. Pescar un pez es matarlo. Pescar un hombre es darle vida. Por eso entonces esta frase, les haré pescadores de hombres. Es decir, en esa frase lo que está diciendo el texto en boca de Jesús es que él con sus seguidores estamos llamados a sacar a los hombres y mujeres de las situaciones de muerte. ¿Y cuáles son las situaciones de muerte? Desamor. Porque en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Entonces, el camino cristiano es ir donde está el mar, la muerte, no está el desamor, y allí sacar a los hombres para la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces llama a Pedro, dice, y Andrés, y de una vez dejan todo y lo siguen. Igualmente pasa con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que están ahí con su papá. Él los llamó y al instante, dejando la barca y su padre, lo siguieron. Pareciera que no hubo un proceso vocacional, que fue algo inmediato. No, es una síntesis. Lo que está diciendo aquí es, uno, la primacía del llamado de Jesús. La urgencia, es tan urgente pescar a los hombres, pescar a la humanidad, que hay que hacerlo de inmediato. Que en el momento en que me doy cuenta que Jesús cuenta conmigo para pescar hombres, no tengo opción ya de dejar todo. A eso se refiere. El día que yo me doy cuenta, y eso pasa, el día que yo me doy cuenta que Jesús espera de mí para pescar hombres, el día que yo me encuentro con Él de verdad, de inmediato lo sigo. De inmediato. No es algo que le doy tiempo. No, es de inmediato.
cuando me encuentro con Él. Por eso el proceso vocacional puede demorar, porque depende de cuánto me abro yo al encuentro. Si no me abro al encuentro, va a demorar mucho tiempo. Entonces, si me abro de inmediato, pues sucede de inmediato. Y comprendo que mi tarea es la misma de Jesús. Y que Él en este tiempo confía en mí, en nosotros, para realizar su tarea de pescar hombres y mujeres. El texto dice entonces, allí lo deja, lo siguieron, de inmediato, lo que está ahí, no pone el texto, es que ellos realmente se encontraron con Jesús y que entraron en una empatía profunda con la vocación de Jesús, con la misión de Jesús, hasta el punto que la misión de Jesús se volvió su propia misión. Eso es lo que debe pasar en cada generación. La iglesia, las comunidades, debemos llegar a la empatía tal con Jesús, a la unidad tal, a la intimidad tal con Jesús, que descubramos que su misión es nuestra misión. Y que la misión no es reunirme en un grupo, en una comunidad, allí, sino ir al mar, donde está la muerte, donde está la gente, los jóvenes muriendo, pues están muriendo en desamor, la juventud. Y qué decir de los viejos, también en desamor, la gente no los quiere, los abandona. Qué decir de los drogadictos, el mundo está lleno de desamor, el mundo de la política está lleno de desamor. De ir a ese mundo y pescar hombres, pescar mujeres para Dios. Ese es el camino de un seguidor de Joshua. La última parte muestra cómo lo hacía. Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea. Jesús no se quedó en una sinagoga y dice, bueno, yo me quedo aquí y vengan, yo aquí los espero para que vengan y nos reunamos todos los días. No. Sí se reunía el Shabbat, había un día de reunión, sí. Pero aparte de eso, lo que había era que recorrer. Recorría, dice, toda Galilea, no que 3 pasitos. Y qué calor que hace, no. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, es decir, el día Shabbat, el sábado, iba a la sinagoga y enseñaba. Y fíjense, proclamando la buena noticia del reino, la buena noticia de la realeza de Dios, del reinado de Dios, donde aquí y ahora. La buena noticia es anunciarlo ahorita, aquí en este momento, porque en este momento está la realeza de Dios en nosotros y sobre nosotros. Entonces, la buena noticia, Evangelio, la buena nueva de triunfo del reinado de Dios, es lo que viene a decir, miren, en el desierto de las vidas de todos, en el desierto de nuestras vidas, a pesar de que la división quiere romper la unidad en la familia, con los hijos, con los padres, con los amigos, si se persevera en la palabra, si se sigue lo que sale de la boca de Dios, entonces descubriremos que la auténtica felicidad no está ni en el placer, ni en la gloria, ni en el poder, sino que la auténtica felicidad está en la realeza de Dios en mí, en la realeza de Dios en nosotros, en el reinado de Dios en nosotros. En otras palabras, que la auténtica felicidad se da cuando yo dejo reinar a Dios en mi vida. Por eso la oración dominical, ahora se hace todos los días, pero antes cuando solo se hacía Eucaristía domingo, era fundamental. Y en ella, venga a nosotros tu reino. Deseamos tu reinado, deseamos tu realeza, la deseamos. Pero para ello, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Adán, en el hombre, como en el cielo, como en ti Dios. Es decir, no puede haber realeza de Dios, no puede haber reinado de Dios en nuestras vidas si no optamos por su voluntad. Entonces aquí está,
mi voluntad, más o menos, si pudiéramos llamarla así, mi voluntad espacio-temporal y la voluntad de Dios donde está mi verdadera voluntad, porque soy uno con Él. Pero engañado, seducido por el diabolos, por la división de este mundo. En este mundo aprendemos desde niño que estamos divididos. Tú estás allá y yo estoy acá. Tu vida es tu vida y la mía es la mía. Y Dios está por allá y yo por acá. Y mi vida es la mía y la de él es por allá. Ese es el mundo de la división. Eso continuamente nos está seduciendo. ¿Por qué? Porque nos seduce entonces, bueno, es que si estamos divididos, si yo estoy allá y tú acá, quiere decir que yo necesito de ti. Necesito de ti para ser feliz. Necesito del placer que me das tú, no solo sexual, sino el placer de tenerte, de amarte, de etcétera. Entonces, yo creo que mi felicidad está en una persona. Fracaso de inmediato. Lo que debo decir es, no solo de ese pan, sea chiquito, sea grandote, vive el hombre, sino de toda boca que sale de la boca de Dios. ¿Bien? Igual, si me puede tentar esa división, me puede decir, es que yo seré feliz cuando sea mejor que todos, cuando logre esto, cuando logre aquello, cuando me puedan decir licenciado, cuando me digan magíster, cuando me digan doctor, cuando tenga una casa. No tentarás al Señor tu Dios, porque la auténtica felicidad viene de Él. Y finalmente, el dinero, el poder, creer que el poder, el dinero me da la felicidad. El mundo de la división me hace creer eso, que si yo junto y rejunto, como dicen los otros, entre más tengo, más soy feliz, aunque para juntar tenga que quitarte a ti y tenga que de pronto venderte algo súper caro para tener más yo. Entonces el mundo me dice, entre más tengo, más feliz soy. Pero eso es un engaño de la división también del diabolos, porque yo soy feliz entre más me doy, porque cuando yo doy es cuando recibo. Y yo lo que doy es a mí mismo a quien me lo doy. Todo es así. Lo que yo doy es a mí mismo a quien me lo doy. Si yo doy amor, es a mí mismo a quien me lo doy. Si doy odio, es a mí mismo a quien me lo doy. Con la misma vara que mido, será medido eso. Y una cuarta más además, amplificado. Yo doy un odio, resiento a alguien, siento odio, pues ese que di viene hacia mí y amplificado, una cuarta más. Si doy amor, viene amplificado. Ese es el misterio del ser, el misterio de Dios. Por eso Jesús enseña a que demos sin problema, porque es a uno a quien se le da, uno mismo. Entonces todo esto para este capítulo 4 es maravilloso porque nos trata de despertar del sueño de creer que la felicidad está en algo fuera de mí. Fuera de mí. Fíjense que es tal el engaño que todo el mundo lo cree y no lo ve como raro. Si yo les dijera a ustedes, cuando llegué aquí al salón, oye, mira, se me acaba de perder, yo colecciono billetes de 2 balboas. Y traía uno en la mano y se me perdió. Ayúdenme a buscarlo. Ustedes empiezan a ayudarme. Y de pronto se le ocurre a Susana que, bueno, ¿y dónde se le perdió? Yo le digo, bueno, cuando estaba en el parque. Pero ¿cómo se le ocurre buscar? ¿Por qué busca aquí si en el parque? Porque aquí hay más luz. De todas maneras, sería una locura. Si se me perdió en el parque, ¿por qué lo voy a buscar aquí? Entonces, de la misma manera, la felicidad, el tema de la dicha, de la felicidad, ¿dónde lo perdemos? ¿Dónde perdemos la felicidad? Aquí. Mente, corazón. ¿Y dónde andamos buscándola? Afuera. Total locura. Pero es tan común que no parece locura. Porque como todo el mundo lo ve igual, no parece locura. Pero es una locura. Total, ¿eh? Entonces lo que hace la palabra del Señor es sacarnos de la locura, del diabolos, de la división, y llevarnos al mundo de la unidad con Él, que es el mundo del amor y de la verdad. Por eso es tan importante el estudio de la palabra, el comprender la palabra. Entonces yo puedo ahora ver con este capítulo 4, bueno, cómo está mi vida, ahora en la casa o mañana o como sea.
y ver mi desierto. El diablo me está tentando siempre. A veces se va, pero vuelve. A veces creo que la felicidad es Dios y sí voy a seguir, Señor, yo quiero que tú reines en mi vida, pero de pronto ya no quiero hacer su voluntad sino la mía. Entonces ya otra vez viene el diablo, la división. No es un bicho que se me mete dentro, no. Es algo que está dentro. Es una visión falsa dentro de mí. Una visión falsa que hay en mi mente, dividida. Esa visión falsa siempre me quiere llevar a creer que la felicidad está afuera. No, pero esa tipa sí está bonita. Esa es la mujer de mi vida. Esa es la que va a hacer mi felicidad. No, ese tipo sí está guapo. Ese va a ser, yo voy a este viejo ya barrigón y voy a buscar uno nuevo. Y pasa el tiempo y lo mismo. Y así se va buscando otro y otro, otra. Porque no es la felicidad, es engaño. ¿Ve? Yo seré feliz, tengo mucha plata. Mentira. Entonces, por eso es que la verdad nos hace libres. La verdad de la palabra nos hace libres. Si acogemos la palabra con el corazón, veremos la gloria de Dios en nosotros. Cómo realmente Él nos libera, nos cura y nos sana. Dice que al final dice que Él, la fama de Él llegó a todos lados, por Siria, por todos lados, dice, de las cercanías, y le traían endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curaba. Recuerden que en aquella época se pensaba que todas las enfermedades venían a causa de una maldición, de un pecado subyacente o de una cosa mala que le venía a la persona, de una maldición de Dios. Entonces, la acción de Jesús de curar está liberando a la gente de la idea de maldición. Ya no estás maldito, estás libre ahora. Eso es lo que hacía Jesús. El milagro, el gran milagro de Jesús, o los milagros no son las acciones, no son las curaciones. En realidad, lo importante es el origen del milagro. Y el origen del milagro es el amor. Por eso hoy se puede hacer lo mismo de Jesús. Ahora la gente paralítica la cura en el hospital y toda clase de enfermedades. Pero no puede seguir llevando la curación a la gente. ¿Cuál curación? Llevarla de un mundo loco, diabolos, dividido, a un mundo de unidad. Y cuando se entra ese mundo de unidad, no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Los estudios alemanes de los años 80, 90, cuando ponían a las personas en grupos con la misma enfermedad, los mismos médicos, pero unos médicos trataban con cariño y afecto, ternura a los enfermos, y otros no, secos, le daban los mismos medicamentos y la recuperación era mucho más rápida de estos. El amor, la ternura, eso que se va desarrollando en ti, te ayuda a curarte mucho más rápido. Por eso la depresión, la preocupación, me enferma más rápido, me envejece más rápido, el ataque me envejece. Si nosotros no tuviéramos pensamientos de división y de ataque, nuestros cuerpos no se envejecerían tanto, ¿eh? No, olvídate, lo dejaríamos cuando teníamos que dejarlo simplemente, porque ya no es necesario estar aquí. Pero el pensamiento de ataque y la vida de ataque, es decir, de desamor, es lo que trae la enfermedad, la decrepitud y la vejez y la muerte. ¿Ven? Bien, entonces vamos a dejarlo allí, a ver si hay preguntas, ideas sobre este hermoso texto. Mientras que preguntan, es importante volver a leer ese texto del capítulo 4 en casa para no olvidar los elementos y miren siempre el aparato crítico. Ese aparato crítico no está ahí para adorno. El aparato crítico mayor y el menor es para ayudarnos. Cuando hacemos, por ejemplo, usando los dos aparatos críticos, el mayor y el menor, con el mayor viendo la explicación y con el menor hacemos las comparaciones de los textos. Hacemos lo que se llama un escrute de textos, donde buscamos paralelos. Todo eso nos tiene que ayudar a entender lo que realmente Jesús quería decir. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Me encantó lo de hoy,
porque es una radiografía de lo que está pasando en el mundo en este momento. Y eh, el poder de la palabra se aplica, pienso yo, a cosas que se digan de buen modo y a mensajes negativos también. Porque cuando yo soy médico y uno ve todos los días la noticia que dice, bueno, el tipo se lanzó el puente porque me dijo tal cosa, o me lo decía todos los días. Entonces aquí cabe también, pienso yo, el famoso dicho que dice que una mentira se puede transformar en una verdad cuando se repite muchas veces. Y el segundo comentario es en cuanto a eso bueno, esto va casado también con autoestima, el autoamor y todas esas cosas, ¿no? Eso que está pasando en los colegios, lo que tenemos hijos, que hay mucho bullying y hay mucha alimentación negativa hacia el cuerpo, el alma y el espíritu de los jóvenes. Un comentario en cuanto a eso, por favor. Muy bien. Con lo primero, recordar que Jesús ya lo decía, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra de Jesús es para hoy. Todo lo que Jesús dijo y lo que se escribió sobre él es para hoy. Puede aplicarse a todo hoy. Y segundo, estamos en la generación Z, ¿no? Los millennials, los Z. Y si hay algo particular de los millennials y la generación Z, es la fragilidad emocional que traen. Los estudios psicológicos dicen que gran parte de la fragilidad emocional está en que a esta generación no le dijimos que no. O sea, al decir que no a alguien chiquito, a un niño, decirle no se puede, o no se debe, o no lo vas a hacer, le hace un conflicto. Pero la resolución del conflicto le da fortaleza. Mientras que darle todo lo que quieren, los hace muy débiles. Además de esto, no se les ha fortalecido en la conciencia de ser amados, de que Dios les ama. Y que quienes son de verdad son personas, hijos de Dios, con una capacidad infinita de amar como Dios, y que su ser es semejante a Jesús. Eso nos enseña. Entonces, claro, la fuerza del mundo, el diabolos, eso es el diabolos, le dice a uno que tú eres feo, que tú eres fea, que gorda, que no sé qué. Entonces, la persona se cree como está débil, porque no se le enseñó a ser fuerte en su mente, entonces se lo cree y viene todo el problema. Y recordemos, yo vivo lo que yo creo. Si yo me creo gordo, me voy a ver gordo y voy a quedar anoréxico. Y eso es lo que pasa. Es que yo me creo viejo, entonces me creo viejo y voy a quedar ya con un bastón ahora a los 50 años. Porque lo que yo creo es lo que vivo. No lo que digo que creo, no lo que creo de verdad. Entonces hay que enseñar hoy a los niños a tener una personalidad fuerte. Y la persona más fuerte es aquella, como le digo a veces le he dicho a la policía, es ser humildes ante Dios, pero grandes con Dios. La persona más fuerte es aquel que es humilde ante Dios, pero se siente grande con Dios, porque sabe que Dios le ama y que es parte de Dios y que le invita a amar y a perdonar y a comprender. Entonces, hay una gran tarea aquí de hacer lo que Jesús hizo, recorrer la familia, recorrer la casa, recorrer los vecinos para enseñar el reinado, la realeza de Dios. ¿Alguien más? La asociación de lo que usted menciona, digo, no soy experto en el tema, pues pregunto porque no lo sé, es ese vacío que uno tiene, que puede tener cualquier persona en un momento dado, es porque uno no tiene identidad o ha perdido su identidad. Exactamente. Ha dicho lo correcto. Como somos espíritu, junto al espíritu de Jesús, pero espíritu encarnado, es decir, vinimos al espacio-tiempo y para poder estar en el espacio-tiempo necesito un cuerpo. Por eso dice, y yo dije, me diste un cuerpo, carta a los hebreos, y dije, aquí estoy para hacer tu voluntad.
Es decir, mi cuerpo, tengo un cuerpo, soy un cuerpo con el espíritu, una unidad, pero soy claro que soy espíritu. ¿Dónde comienza el problema? Cuando yo me identifico con el cuerpo. Y yo creo que soy un cuerpo. Cuando yo creo que soy un cuerpo, entonces de inmediato vienen los sentimientos de carencia, las ideas de carencia, de salud, de alimento, de todo. Entonces es una falta de identidad. ¿Cómo se arreglaría eso? Que yo me convenza que soy espíritu. Soy espíritu. Encarnado sí, pero espíritu. Y que por lo tanto la vida encarnada es para iluminarla desde el espíritu. La vida de la carne es para vivirla desde el espíritu. Por eso que dice Pablo, pongan sus ojos en las cosas de arriba, donde está Dios, no en las de la tierra, porque este mundo es pasajero. Entonces depende de yo con qué me identifique. Me identifico con el cuerpo, de inmediato va a estar en carencia. Porque me veas una arruga, ya estoy viejo, ahora qué sufrimiento porque estoy viejo, ahora carencia. Me identifico con el espíritu, soy eterno con Dios. Siempre viviré con Él, siempre estamos con Él. Solo que ahora estoy asomado a este espacio-tiempo a través de un instrumento llamado cuerpo. Y que juntos forman una unidad. Pero si pierdo la dimensión de ser espíritu, entonces viene todo el problema. Entonces, claro, es la división. Entonces le hago bullying al otro porque no me importa el otro. Si yo me doy cuenta que soy espíritu, entonces quiere decir que el espíritu mío y el tuyo y el tuyo y el tuyo son uno solo en el de Jesús. Por lo tanto, aunque aparentemente nos veamos separados, somos realmente uno. Jesús lo dice de una manera muy bonita en Juan. Un día llegarán a comprender que ustedes están en mí y yo en ustedes. Y que yo estoy en mi Padre. Es esa unidad en espíritu. Cuando uno comprende eso, entonces, ¿cómo voy a hacerle daño al otro si el otro es parte de mí? Si el otro es parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ves la diferencia? La importancia sí está en la identidad. Y de tarea pueden buscar la identidad en Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29 están las características de nuestra identidad, para no olvidarla. Bien, entonces, a ver, algo más. Buenas noches. Bueno, padre, allí con ese comentario de las tentaciones, yo pienso que esas tentaciones que también cada día nosotros enfrentamos nos pueden ayudar a fortalecer lo que usted mencionaba con los chicos, que a veces hay un poquito de debilidad actualmente, y que muchas veces los vemos así, los sentimos así y creamos como una separación entre ellos y nosotros, viéndolos frágiles, y por ende ellos también se sienten frágiles porque así lo estamos viendo, ¿verdad? Así lo estamos viendo y como los vemos frágiles, los tratamos como si fueran incapaces. Entonces, siento que ahí hay que trabajar tanto ellos como nosotros en esa parte para poder ir, diríamos, eliminando esa brecha entre generaciones y para poder recordarnos mutuamente que somos hermanos, que somos hijos de Dios y que esa separación que usted menciona, ¿verdad? Que muchas veces nosotros vemos como cuerpos diferentes, que realmente podamos sentir que somos uno con Dios y que simplemente el otro es una manifestación distinta mía, que yo me manifiesto de una forma, pero es Dios manifestado de diferentes maneras. Siento que esa parte es lo que nos puede ayudar a vivir esa alegría y a querer entonces salir a servir para que otros experimenten lo mismo. Exacto, es que si yo me doy cuenta que soy espíritu, un espíritu con Jesús, quiere decir que los otros son solo una manifestación de mí, en distintos rostros de un mismo espíritu. Entonces aquí podemos ver, bueno, cuánto me dejo llevar por el diabolos en mi vida relacional. Si mi vida relacional es de amor, de respeto, de ternura, de compasión, quiere decir que estoy entendiendo y siguiendo el Espíritu Santo. Pero si mi vida relacional es de pelea, de contienda, de división, de resentimiento, de juicio, quiere decir que aunque lo haga en nombre de Dios, diciéndolo, lo estoy haciendo desde el diabolos. Desde el diabolos.
Por eso es que la comunidad cristiana, la misma comunidad, si a Jesús mismo, miren, el diablo lo tentó, imagínense nuestras pobres comunidades, cómo estarán tentadas. En que yo mando en la comunidad porque yo soy el párroco, estoy yo mando, o soy el coordinador, o soy el responsable, estoy yo mando. No, cuidado, porque estamos allí para rescatar a los hombres de la muerte, a pescar hombres. Para eso estamos, para pescar hombres y mujeres para Cristo. Entonces es fácil descubrir cómo estamos siguiendo o el Espíritu Santo o el diabolos por las formas relacionales. O sea, no me venga que unas personas que se tratan mal me digan no, que no estamos en el Espíritu. Olvídese, están en el diabolos. No se ha entendido uno. No, pero es que él se porta mal, pero es que él es una manifestación mía. Me molesta que se porte mal porque yo lo llevo por dentro. Yo lo he ocultado y no me lo he perdonado. Y como no lo he perdonado, lo veo mal en el otro. Entonces, ¿quién tiene que curarse? Yo. Siempre que veamos problemas afuera, ¿quién tiene que curarse? Soy yo. El que debo curarme. Porque soy yo el que estoy percibiendo eso. El mundo dice, no, hay que curar afuera. Por eso es que nunca se cura nada. No, hay que curar la política. Ahora los que vienen sí la van a curar. La van a sanar. No, lo siguiente. Hay que sanar esto. No, va en peor porque no es así. No tiene que sanarse allá. Tiene que sanar aquel que escucha la voz de Dios. Quien escucha la voz es el que está llamado a sanarse. Porque por eso la escucho. Y cuando yo me curo, no me curo solo yo, sino todos los que están a mi alrededor. Y se dan los milagros. Por eso es que la vida de un cristiano auténtico se vuelve milagrosa. Porque donde quiera que va curando a la gente. ¿Y cómo la va curando? Del desamor al amor. Así de simple. A veces con una sola mirada, con una sonrisa. Nada más. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir este Evangelio de San Mateo en este capítulo 4, que podamos ver tu verdad, tu llamada a vivir en el Espíritu Santo, en la unidad, y poder desde la palabra, desde tu palabra, vencer todas las tentaciones que en nuestras vidas se presentan, en las que se nos promete la felicidad y la dicha, pero que solo son meras cosas externas, perecederas. Que seamos capaces de seguir tu camino tal como tú lo viviste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por participar. Bendiciones y nos vemos el próximo martes a la misma hora.